La estación Omega 7 orbitaba una luna muerta como una garrapata en un cadáver. 3000 años. 3 milenios dedicados a perfeccionar la violencia. El sindicato Corben había transformado la brutalidad en ciencia, en arte, en religión. Sus torneos atraían espectadores de 17 sistemas estelares, seres que viajaban más rápido que la luz para presenciar sangre. Sangre primitiva. Sangre de verdad. Nadie cuestionaba esto. Nadie cuestionaba nada. El director Kilnox administraba el caos con precisión clínica. Su especie, algo entre calamar y archivo viviente, había evolucionado para catalogar violencia. Clasificar. Jerarquizar. En la cúspide de la pirámide, Vestara, la desgarradora de espinas. Una mantis cristalina de casi 4 metros. Reflejos que hacían parecer estatuas a los colibríes. 47 victorias consecutivas. Nunca había necesitado más de 90 segundos. Nunca había encontrado resistencia real. Debajo de ella, Coratheons. Soldados optimizados genéticamente. Criaturas de mundos de muerte que respiraban radiación como aire. En el fondo, en los combates de exhibición, estaban los mamíferos. Los frágiles. Los que evolucionaron en un mundo jardín. Los humanos. La doctora. Elixandra había presentado su informe con la confianza de quien nunca había estado equivocado. Su análisis era exhaustivo. Metódico. Completamente erróneo. La Tierra, había escrito, es claramente un error de traducción. Quizás, hábitat cómodo para los deliberadamente frágiles, sería más preciso. Las casas de apuestas rieron. Griffar ofrecía probabilidades generosas, improbable que sobreviva a la ceremonia de apertura. Pero había un registro anómalo. Una ingeniera mecánica. Credenciales legítimas. Ética de trabajo admirable. Decisión de entrar en los torneos interpretada como broma elaborada o evidencia de que la psicología humana era más alienígena de lo sospechado. Su nombre era Kai. 1,70 metros. Cabello castaño sin creatividad. Cuando preguntaron sobre experiencia en combate, respondió, he estado en un par de peleas. El director Kilnox aprobó su registro porque ver a un mamífero de mundo jardín intentar combate serio parecía valer los costos de limpieza. El primer oponente fue Gurgalp, un fluian cuya metodología implicaba sacudidas agresivas y mucosidad estratégica. Se esperaba 30 segundos. Duró 23. Kai agarró el apéndice primario de Gurgalp y aplicó fuerza rotacional hasta que el fluian expresara rendición mediante vocalizaciones agudas. La audiencia aplaudió educadamente. Bas Kelp, el comentarista, lo describió como demostración educativa de cómo especies de mundo jardín compensan la falta de armas naturales mediante aplicación creativa de física básica. Las casas de apuestas ajustaron las probabilidades. Modestamente. Griffar interpretó la victoria no como evidencia de que humanos fueran peligrosos, sino como confirmación de que fluians eran menos competentes. De esencialmente imposible a estadísticamente insignificante. El segundo oponente fue Baskelt. Soldado de la hegemonía. 2 metros. 4 brazos con garras retráctiles. Blindaje subcutáneo. Sistema nervioso recableado para eliminar dolor y duda. La apertura de Baskelt fue un asalto coordinado de 4 extremidades. La respuesta de Kai fue entrar dentro del alcance y aplicar un golpe de rodilla ascendente a la cavidad torácica con fuerza suficiente para levantar al alienígena del suelo y depositarlo metros más allá, en una configuración que sugería que su columna vertebral había encontrado circunstancias más allá de sus especificaciones estructurales. 4 segundos. Baskelt requería atención médica que excedía protocolo. Eso generó la primera discusión seria. La doctora Elixandra solicitó análisis adicional. Sus hallazgos preliminares sugirieron que humanos poseían densidad muscular 40% superior a las normas galácticas. Composición ósea que se asemejaba a cerámica manufacturada. Reflejos de precisión cibernética. Esos descubrimientos fueron archivados bajo anomalías interesantes en lugar de reclasificación recomendada.
La comunidad científica no quería revisar categorías establecidas. Reclasificar humanos requeriría reconocer que análisis experto realizado durante varios ciclos había sido aproximadamente tan preciso como predicción del tiempo durante tormentas solares. El tercer oponente fue Renkla, un berserker Coratheon. 180 kilos de violencia motivada químicamente. Su mundo natal presentaba tormentas que funcionaban como desastres continentales. Actividad geológica que operaba bajo el principio de que superficies planetarias eran meras sugerencias. La preparación de Renkla implicaba consumir estimulantes que constituirían sobredosis letales para la mayoría de especies. La preparación de Kai implicaba 30 segundos de estiramiento. La apertura de Renkla fue una carga que agrietó el suelo reforzado de la arena. La respuesta de Kai fue permitir que el impulso lo llevara más allá mientras aplicaba fuerza lateral, redirigiendo su energía cinética considerable en direcciones no planeadas. La colisión entre Coratheon y pared de metal reforzado produjo sonidos que se registraron en múltiples rangos auditivos. Renkla quedó incrustado en revestimiento que requería equipo de extracción especializado. Eso generó la primera revisión oficial de clasificación de grupos. Derrotar a un berserker Coratheon en combate singular era considerado generalmente imposible. El mundo natal de Renkla estaba clasificado como mundo de muerte de grado A. Su especie estaba calificada entre los organismos de combate de nivel superior de la galaxia. El director Kilnox convocó sesión administrativa de emergencia. La doctora Elixandra presentó análisis revisado. Las condiciones suaves de la Tierra incluían fuerzas gravitacionales que la mayoría de especies encontraba solo en aplicaciones industriales. Composición atmosférica que calificaba como ambiente peligroso en muchos mundos civilizados. Patrones climáticos que funcionaban como condiciones de fondo rutinarias. La revelación de que humanos consideraban alpinismo y natación en océano como actividades recreativas había provocado revisión integral. La nueva designación propuesta era entorno de supervivencia extrema con lecturas atmosféricas engañosas. Varios miembros del comité sugirieron mundo de muerte con clima excepcionalmente agradable. La cuarta ronda presentó a Moldrex, el inevitable. Su especie había evolucionado en un mundo donde relaciones depredador-presa operaban según principios que se parecían más a experimentos de física de alta energía que a interacciones biológicas convencionales. Moldrex se parecía a fusión entre ciempiés y máquina de asedio. Armadura natural probada contra armamento de grado militar. Movimiento con precisión de sistemas mecánicos avanzados. Su mundo estaba clasificado como mundo de muerte de grado AI. La metodología de Moldrex implicaba desmantelamiento sistemático mediante aplicación coordinada de fuerza cinética, interrupción electromagnética y lo que parecía ser manipulación selectiva de geometría local del espacio-tiempo. El combate comenzó con fase de evaluación tradicional de Moldrex. 30 a 40 segundos. Nunca había fallado en predecir estrategias de desmantelamiento óptimas. Kai pasó ese periodo en observación casual de los patrones de movimiento de su oponente. Su postura permaneció relajada. Su preparación consistió en rotar hombros y ajustar equilibrio para apalancamiento óptimo. El ataque inicial de Moldrex implicó asalto coordinado que utilizaba 17 apéndices diferentes en patrón designado para abrumar mediante aplicación simultánea de fuerza de múltiples vectores. La respuesta de Kai fue agarrar el apéndice más cercano disponible y aplicar fuerza rotacional con suficiente entusiasmo para hacer girar la masa considerable de Moldrex a través de aproximadamente 3 revoluciones completas antes de soltar la criatura en trayectoria que concluyó con impacto contra sistema de barrera reforzada. 8 segundos. El sonido se asemejaba a maquinaria grande experimentando falla catastrófica. Vestara nunca había requerido más que preparación básica para ningún oponente anterior. Ahora estaba analizando datos de combate con intensidad que sugería recalibración cognitiva profunda. Su evaluación sobre capacidades humanas había producido conclusiones que desafiaban varias suposiciones básicas sobre relación entre condiciones ambientales y desarrollo evolutivo. Los humanos parecían poseer capacidades físicas inconsistentes con clasificación de mundo jardín.
reflejos que sugerían adaptación a entornos de alta amenaza, tolerancia al dolor que indicaba exposición a condiciones que la mayoría de especies clasificaría como no supervivibles. El combate por campeonato estaba programado para comenzar en el pico del ciclo de entretenimiento de la estación. La audiencia incluía representantes de especies que habían viajado distancias considerables para presenciar lo que se anunciaba como el combate de campeonato más anticlimático en la historia del torneo o la sorpresa más espectacular en entretenimiento deportivo registrado. Los comentarios previos de Bas Kelp habían sido revisados varias veces. Su evaluación final concluyó que el próximo combate proporcionaría resolución definitiva a preguntas sobre capacidades humanas que habían estado generando interés académico sin precedentes. Las casas de apuestas habían alcanzado complejidad matemática que se aproximaba a física teórica. Vestara entró por la procesión tradicional de campeones. Casi 4 metros de altura. Apéndices de combate primarios extendidos a alcance máximo. Vibraciones subsónicas que históricamente habían causado que luchadores oponentes experimentaran respuestas biológicas involuntarias asociadas con proximidad a depredadores alfa. Su exhibición de intimidación incluía técnicas que operaban a través de múltiples rangos sensoriales. Frecuencias electromagnéticas que la mayoría de especies percibía como indicadores de amenaza existencial. Liberaciones de feromonas que desencadenaban reconocimiento instintivo de capacidades depredadoras superiores. 47 victorias consecutivas. Nunca había encontrado oponente que no demostrara respuestas de sumisión apropiadas. Kay entró por la entrada estándar de concursantes. Caminaba con el mismo paso casual que empleaba cuando se presentaba a tareas de mantenimiento de rutina. Su actitud sugería a alguien que se aproximaba a tarea de trabajo programada en lugar de combate potencialmente letal contra principal depredador alfa de la galaxia. Su preparación para combate parecía consistir en ejercicios básicos de estiramiento e inspección breve de las condiciones de superficie de la arena. La discrepancia fue inmediatamente evidente. La exhibición de Vestara representaba millones de años de refinamiento evolutivo en técnicas de intimidación. El enfoque de Kay sugería inmunidad completa a guerra psicológica o incapacidad profunda de comprender magnitud de su situación. El combate comenzó con táctica de apertura tradicional de Vestara. Asalto coordinado. Capacidades cinéticas máximas de su especie. Patrón designado para abrumar oponentes antes que pudieran desarrollar respuestas tácticas. La mantis cristalina se lanzó a través del diámetro de la arena con aceleración que excedía capacidades de seguimiento visual de la mayoría de especies. Extendió garras de combate primarias a configuración letal completa. Se aproximó con tipo de intención enfocada que nunca había encontrado resistencia efectiva. La respuesta de Kay fue dar un paso ligeramente a su izquierda y extender su mano derecha para interceptar la garra izquierda descendente de Vestara en la articulación donde apéndice se conectaba a sección torácica de la campeona. El agarre de la humana aseguró estructura cristalina con fuerza suficiente para detener impulso considerable de Vestara. Su movimiento rotacional posterior aplicó torque que excedió especificaciones estructurales de la arquitectura del exoesqueleto de la mantis. El sonido de columna de Vestara separándose de su marco de soporte fue audible en todo rango acústico de la arena. Produjo silencio inmediato que se extendió más allá de la pausa normal entre reacciones de la multitud. Se convirtió en tipo de quietud absoluta que seguía a eventos que desafiaban suposiciones fundamentales sobre cómo operaba la realidad. La mantis cristalina colapsó en el suelo de la arena en configuración que sugería que columna vertebral había encontrado fuerzas mecánicas que excedían parámetros de diseño. 4 segundos. El combate por campeonato había durado exactamente 4 segundos. Concluyó con principal depredador alfa de la galaxia requiriendo atención médica inmediata. Produjo resultado que requería revisión de categorías taxonómicas que se habían considerado científicamente establecidas durante varios milenios. Kay se paró sobre su oponente derrotada con la misma actitud casual que había mantenido durante todo el torneo. Aparentemente viendo desmantelamiento sistemático de la jerarquía de combate galáctica como actividad física de rutina. La reacción de la audiencia progresó a través de varias fases distintas de procesamiento psicológico. Comenzó con silencio atónito.
Avanzó a través de murmullos confusos en aproximadamente 17 idiomas diferentes. Concluyó con tipo de recalibración cognitiva unificada que ocurría cuando poblaciones enteras encontraban evidencia que contradecía suposiciones básicas sobre cómo operaba universo. Los comentarios posteriores de Bas Kelp requirieron varios minutos de preparación antes que pudiera formular observaciones que trascendieran tartamudez incoherente. Su análisis eventual concluyó que Torneo había producido resultados que requerirían revisión completa de teoría de combate galáctica. Su evaluación final sugería que reclasificación humana de curiosidad de mundo jardín a depredador alfa no solo era apropiada, sino probablemente aún insuficiente para capturar magnitud del error taxonómico que acababa de ser demostrado públicamente. La entrevista posterior de Kay fue realizada por seres cuya experiencia periodística no los había preparado para interrogar a alguien que acababa de desmantelar sistemáticamente suposiciones fundamentales subyacentes a clasificación de combate galáctica. Sus respuestas a preguntas sobre Victoria sobre Vestara fueron variaciones de «Ella fue más lenta de lo que esperaba». Esto sugería humildad profunda o incapacidad completa de comprender que había logrado algo que marcos científicos existentes clasificaban como imposible. Cuando preguntaron sobre su régimen de entrenamiento, Kay mencionó que intentaba mantenerse activa a través de actividades que incluían correr distancias que la mayoría de especies requería transporte vehicular para cubrir. Levantar pesos que excedían capacidad de carga del equipamiento estándar. Nadar en lo que ella describió como aguas bravas, que sonaba sospechosamente al tipo de peligros ambientales que la mayoría de seres encontraba solo durante desastres naturales. Su descripción casual de las oportunidades recreativas de su mundo natal incluía actividades que la mayoría de especies clasificaría como ejercicios de entrenamiento militar o expediciones científicas a entornos hostiles. Los habitantes de la Tierra aparentemente consideraban senderismo como actividad de ocio que implicaba exposición voluntaria a condiciones climáticas incontroladas, presión atmosférica variable y terreno que no había sido modificado por consideraciones de seguridad. Su mención de acampar sugería que humanos rutinariamente elegían dormir en entornos sin control climático, protección estructural o instalaciones médicas de emergencia. El tratamiento médico de Vestara requería técnicas que excedían capacidades estándar de la estación Omega 7. Cirugía reconstructiva en anatomía cristalina implicaba procedimientos que existían principalmente en literatura médica teórica. Sus lesiones incluían daño estructural que se extendía a través de sistemas de soporte primarios. Trauma neurológico que había interrumpido procesos biológicos fundamentales. Tipo de disrupción física integral que típicamente resultaba de accidentes industriales de alta energía. El pronóstico inicial sugería que Vestara requeriría varios ciclos de reconstrucción intensiva antes de volver a funcionalidad básica. Su carrera de combate había concluido con tipo de finalidad definitiva que caracterizaba encuentros con fuerzas que excedían especificaciones de ingeniería. La mantis cristalina había pasado 47 combates consecutivos reduciendo oponentes a elementos componentes. Ahora había experimentado de primera mano tipo de desmantelamiento sistemático que había administrado previamente a otros. La respuesta de Kay a preguntas sobre sus planes futuros involucró solicitudes para regresar a sus tareas de mantenimiento. Esto sugería humildad notable o desapego completo de la importancia histórica de sus logros recientes. La humana parecía ver su desmantelamiento sistemático de la jerarquía de combate galáctica como interrupción menor en su horario en lugar de evento que requeriría revisión de libros de textos científicos en múltiples disciplinas. Su mención casual de que podría entrar en el torneo del próximo ciclo si el horario lo permitía, generó tipo de respuesta psicológica unificada entre oficiales del torneo que típicamente precedía procedimientos de evacuación de emergencia. La posibilidad de participación humana en eventos futuros ahora se discutía en términos que se parecían a evaluación de amenazas militares en lugar de planejamiento de entretenimiento deportivo. El resultado práctico inmediato fue implementación de nuevas categorías de torneo que incluían clasificaciones para especies cuyas capacidades desafiaban análisis taxonómico convencional. El grupo no clasificado pendiente de investigación fue establecido para abordar participantes cuyos antecedentes ambientales podrían no corresponder a su potencial de combate demostrado.
Aunque oficiales del torneo reconocieron que esa solución era esencialmente admisión de que no tenían idea de con qué estaban lidiando. Los protocolos de apuestas revisados de Griff Far incluían cálculos de probabilidades para resultados que trascendían categorías convencionales de ganar-perder. Nuevas posibilidades que involucraban violaciones fundamentales de principios físicos establecidos. El nuevo marco matemático del corredor de apuestas incorporaba variables para eventos que podrían requerir revisión de suposiciones básicas sobre cómo operaba realidad. Aunque reconocía que evaluación precisa de probabilidad podría requerir consulta con seres cuya experiencia incluía física teórica y posiblemente teología. Las implicaciones para relaciones diplomáticas, planejamiento militar y comprensión científica básica eran suficientemente significativas para justificar investigación por seres cuya experiencia incluía gestión de cambios de paradigma de magnitud histórica. Mientras Estación Omega 7 comenzaba a implementar protocolos de seguridad revisados y Kai regresaba para asegurar eficiencia óptima del sistema ambiental, la galaxia se ajustaba a nueva realidad. Los mundos jardín podían producir ocasionalmente especies cuyas actividades recreativas incluían desmantelamiento casual de depredadores alfa-cristalinos. El universo, al parecer, conservaba sentido del humor que operaba en escalas que la mayoría de seres no estaba preparada para apreciar. Hay algo profundamente perturbador en descubrir que todo aquello que creía saber estaba equivocado. No equivocado de forma pequeña. Equivocado de forma que requería revisión de libros de texto, reclasificación de especies, recalibración de estrategia militar. La doctora Elixandra había analizado la Tierra con precisión científica. Había medido gravedad, composición atmosférica, variaciones de temperatura. Había concluido que era un mundo jardín. Había olvidado preguntar, ¿y si los humanos no fueran frágiles? ¿Y si fueran simplemente diferentes? La galaxia había cometido el error más antiguo de la historia, confundir gentileza con debilidad. Kai no había venido para conquistar. Había venido para trabajar. Para reparar sistemas ambientales. Para vivir. Y cuando fue pedido que luchara, ella luchó. No con técnica sofisticada. No con armas naturales evolucionadas. Solo con fuerza bruta, comprensión de física básica e indiferencia absoluta a la jerarquía que la galaxia había construido. 4 segundos. Todo aquello que la civilización galáctica creía sobre sí misma se desmoronó en 4 segundos. Ahora, viajeros, dejo una pregunta para ustedes. Si la galaxia estaba tan equivocada sobre los humanos, ¿sobre qué más están equivocados? ¿Qué otras especies fueron subestimadas? ¿Qué otras civilizaciones fueron clasificadas incorrectamente? ¿Cuántas CAIs existen por ahí, reparando sistemas, viviendo vidas simples, mientras la comunidad científica escribe informes sobre su insignificancia? Si desean continuar acompañando estos archivos, estos registros de cuando el universo descubrió que sus propias reglas eran más frágiles que pensaba, inscríbanse para mantener la señal activa. Dejen sus comentarios. Registren su posición en el consejo. ¿Qué lado habrían elegido? ¿Habrían creído en los datos de la doctora Elixandra? ¿O habrían visto algo que ella no vio? Y si les gustó esta historia de cómo la verdad desafía la clasificación, fortalezcan el registro con un like. Porque la galaxia aún está procesando lo que sucedió. Y hay muchos más archivos para explorar. Hasta la próxima transmisión, viajeros.